Estás escuchando El Descampado. Bienvenidos al Descampado. Vamos con esta segunda entrega dedicada a los maravillosos córvidos, aunque en el fondo nos estamos sumergiendo en el mundo de las aves en general. Y lo primero de todo, quiero agradecer la acogida de aquel primer episodio. Era un experimento, un salto al vacío que va más allá de buscar los ansiados números o las estadísticas, porque a veces en nuestras vidas no hay que regirse solo por eso, hay que escuchar al corazón. Y lo que tuvisteis en aquel primer capítulo es la demostración precisamente de eso. Dos personas, Cecilia y yo, compartiendo su pasión y su entusiasmo por la naturaleza. Nunca me ha gustado sentirme esclavo de nada de lo que supuestamente se espera del descampado, aunque por desgracia a veces eso juega en mi contra, por tratar temas que no forman parte de la corriente habitual. Cine mudo. ¡Viva el mainstream! Pero me gusta sorprender. Porque en el fondo me gusta sorprenderme a mí mismo, probar cosas nuevas, contar historias y hacer de este programa un lugar en el que se pueda hablar de todo. Hay más géneros, ¿vale? Hay más temas que me gustaría tocar en el futuro. Se pueden hacer cosas muy chulas. Así que espero que para entonces sigas por aquí compartiendo tu tiempo con nosotros, porque no te vas a arrepentir de ello. En esta segunda entrega nos vamos a centrar en la capacidad cognitiva de los córvidos y también en su comportamiento. Vamos a tratar de profundizar en su cerebro para entender por qué hacen lo que hacen. Habrá ejemplos, experimentos y toda la información que hemos conseguido recabar. Prepárate porque van a sonar muchas campanitas. Estupendo. Hoy no vamos a dejar 10 segundos para... ¿Cómo que no? Hombre, no. ¿Qué pasa? Pero si es lo único que escucho del programa. Bueno. No me lo va a quitar también. Bueno, vale. 2 semanas llevo esperando este momento. Vale, pues venga, 10 segundos. Muchas gracias. El caso es que no sé si esto lo hemos hecho ya. Yo creo que sí. Me suena haber hecho esta gracia ya. Que igual no, ¿eh? Haceos del Patreon, por cierto. Haceos del Patreon. Te animo a que me apoyes en Patreon. No es un ruego, no es una petición. Es que creo que te va a molar, sinceramente. Allí analizo discos. Hemos estado hablando de películas como Extraños en un tren, El silencio de los corderos, 12 hombres sin piedad, Tiburón, ahora vamos a hacer La ventana indiscreta, subo programas exclusivos, probando nuevos formatos, y si realmente te gusta lo que hago, esta es la mejor forma de apoyar mi trabajo. Recuerdo una vez más que ahora mismo este proyecto se mantiene a flote gracias a los que me apoyáis. Patreon.com, buscas El Descampado y ale. Con tan solo un poquito al mes colaborarás a que se pueda seguir haciendo todo esto. Yo me llamo Sergio. Yo soy Cecilia. Esto es El Descampado y comenzamos el viaje. Os hemos hablado de muchas cosas hasta ahora, y las que quedan. Hemos ido dejando caer la capacidad cognitiva que poseen estos maravillosos animales. La pregunta es, sí, os habéis explicado lo de que son capaces de no solo repetir palabras, sino reaccionar ante un estímulo, que son capaces de haber creado esas reacciones mutualistas, la visión binocular, la capacidad para manipular herramientas, pero ¿cómo es posible que un animal tan pequeño, sobre todo comparado a los primates a los que tú hacías referencia antes, que tienen un sistema fonador muy parecido al nuestro, por no decir el mismo, pero que carecen de esa capacidad cognitiva, cómo estos animales tan pequeños son capaces de superar ese obstáculo y realizar las cosas que hacen? Vamos a sumergirnos a continuación en el cerebro de los córvidos. Informe semanal. Madre mía. Y si vamos a hablar del cerebro de los córvidos, lo primero que tenemos que hacer es definir el concepto de cognición y el por qué decidimos usar ese concepto y no el término de inteligencia. Venga. Es discutido dentro del mundo de los científicos cuál es la definición de cognición perfecta. Pero yo voy a utilizar una, que creo que es la más sencilla, que es simplemente la capacidad de adquirir, procesar y conservar información que luego se puede utilizar para influir en la toma de decisiones. Ok. Al utilizar un concepto como inteligencia, cuando hablamos de
las capacidades cognitivas de los animales, podemos incurrir en la antropomorfización de esos animales o la antroponegación de esos animales. Yo de momento te voy a aplaudir por haber dicho antropomorfización seguido a esa velocidad. Ese más. Sorpréndeme, por favor. Politetrafluoroetileno. Muy bien, Cecilia, muy bien. Es teflón. El teflón, ¿no? Y Estupendo. Básicamente lo que estamos diciendo es que el ser humano, como es normal, tiene una tendencia a humanizar a los animales, no solo a la hora de vestirlos como seres humanos, sino en sus comportamientos y en la forma en la que tienen de, pues lo que tú has dicho, de procesar, conservar o adquirir esa información para luego realizar una toma de decisiones. así es, entonces para evitar esos procesos que se dan de forma natural, porque al final somos personas y tendemos a o comparar a los animales positivamente o negativamente con nosotros, pues utilizamos el concepto de cognición animal. Tradicionalmente siempre se ha pensado que la capacidad de realizar esos procesos cognitivos complejos, o sea, de ser inteligentes, y Uy. estoy haciendo muchas comillas aquí, ¿eh? ¡Uy! Un cepelín en el que pone comillas. Comillas. Tiene que ver con el tamaño del cerebro. Uy. Y que aparentemente cuanto más tamaño, pues más neuronas, más listos soy. Pero Cecilia, si estamos hablando de unos pájaros y los pájaros son chiquiticos. Por eso tradicionalmente siempre se ha pensado que los pájaros son tontos. Porque según las teorías evolutivas, el Homo sapiens ha ido evolucionando y el tamaño de su cerebro ha ido aumentando hasta llegar al punto en el que estamos ahora. Entonces, pues regla de 3, un cerebro más grande, somos más listos. ¿Y los pájaros qué son? Tontísimos. Claro, si seguimos ese tren de pensamiento, por ejemplo, si cogemos a un elefante, el elefante debería ser uno de los animales más inteligentes o al menos con mayor capacidad cognitiva de la Tierra. Claro, porque su cerebro es entre 3 o 4 veces más pesado que el nuestro. Que los elefantes son muy inteligentes, pero no tienen nada que ver su capacidad cognitiva con la nuestra. Ahí es donde entra el concepto de cociente de encefalización, ¿vale? Que es el tamaño del cerebro respecto a la masa corporal del animal. Es decir, de forma absoluta. Claro, porque si nos vamos, por ejemplo, a los datos del ser humano, está entre 1,5 kilos más o menos. Sí. Y si nos vamos, por ejemplo, al del elefante, tú has dicho que era 3 veces, 4,5 kilos. Claro, pero no tiene nada que ver la masa corporal de un ser humano con la masa corporal de un elefante. Ahí está ese cociente de encefalización. Y eso nos lleva, por ejemplo, a la comparativa que podemos establecer entre un cuervo y un hipopótamo. Que la masa corporal del hipopótamo es gigante, pero el cuervo demuestra más capacidad cognitiva que ese animal. Porque su cociente de encefalización es mayor. Tienen una masa corporal muy pequeñita comparada con la masa de su cerebro. Además, dentro de diferentes especies de pájaros, se sabe que los pájaros cantores tienen un cociente de encefalización mayor. Es decir, su cerebro es más grande respecto a su peso corporal que el de otras aves. Por eso hay aves que son más inteligentes que otras. Eso se sabe en pájaros cantores, donde entran los córvidos, y también en citácidas. Es decir, guacamayos, agapornis, ninfas, cualquier loro de tamaño mayor o menor. ¿Qué? Esto es de una cuenta de Instagram que se llama Lora Prodigio. Lo interesante de esto, y es aquí donde se produce el primer giro, es que la importancia de ese tamaño es relativa. Porque vamos a ver que no se trata tanto de lo grande que es tu cerebro, sino de cómo funciona. De cómo son esos chips, esas neuronas, y de cómo está cableado ese cerebro, es decir, las conexiones que se establecen entre ellas. Tradicionalmente, en los estudios que se han hecho de anatomía comparada de especies superiores, Comillas, comillas. como pueden ser los mamíferos, y especies inferiores, Comillas, comillas. como pueden ser los reptiles y las aves, se hacían distinciones en las zonas anatómicas del cerebro. Vamos a explicarlo esto de una forma que sea un poco sencilla. Venga. El cerebro es como la Tierra. Tiene diferentes estratos, diferentes capas, que se van acumulando unas encima de las otras. Entonces las capas más antiguas están más abajo, las capas más nuevas están más arriba. Con el cerebro aparentemente pasa algo parecido durante la evolución. Las capas más antiguas, el cerebro más primitivo, está a mayor profundidad y el cerebro más nuevo, más evolucionado, es más superficial, que es lo que se conoce en mamíferos como el neocórtex. El neocórtex es donde están esas neuronas que ayudan a que tengamos funciones cognitivas superiores. Entonces, las aves, los reptiles, los animales tradicionalmente inferiores,
no tienen neocórtex, según los estudios clásicos de anatomía comparada. ¿Cuáles serían las funciones del neocórtex en este caso? Rodrigo Neocortes. Las neuronas que están en la zona del neocórtex se Sí. supone que se encargan de integrar específicamente información sensorial y motora. Están relacionadas estas neuronas con las funciones cerebrales superiores, que pueden implicar razonamientos complejos, cognición espacial o la reflexión en la toma de decisiones, ¿vale? Entonces, los animales inferiores... Comillas, comillas. Bueno, ya hemos visto el neocórtex, neo, nuevo, córtex, corteza, corteza nueva. Todo muy moderno, todo muy bonito. Sí. Cuando hablamos de las regiones cerebrales en los animales inferiores, Comillas, comillas. estas reciben nombres como arqui, que quiere decir arcaico, o paleo, que quiere decir viejo. Son como nombres muy O negativos. sea que a través del lenguaje se está denostando a estos seres. Eso que comentabas tú de haciendo la analogía con la geología. Uy, qué bonito me ha quedado. Serían los del estrato inferior y están diciendo, es que vosotros sois del estrato inferior. No podéis tener capacidad cognitiva. Es así, sois viejos, sois antiguos, tenéis un paleoencéfalo, un cerebro antiguo. No es neo, que No lo es. chulo es tener en neo. Ahí está. Entonces, vosotros solamente podéis integrar información básica de supervivencia, plana. No tenéis la capacidad cognitiva que tienen los mamíferos superiores como nosotros. Pero Pero pasa una cosa, y es que los científicos que desarrollaron esta nomenclatura estaban bastante equivocados. Y es que existen muchas maneras diferentes de llegar a la misma conclusión lógica. oh, mamá. La inteligencia de los córvidos está ahí, no podemos negarla, porque la vemos. Ya veremos que hay diversos experimentos que la demuestran. Entonces, ¿cómo es posible que si no tienen neocórtex sean o tengan esas capacidades cognitivas tan superiores? Y porque hay mamíferos que tienen capacidades cognitivas bastante inferiores que muchas de estas aves. Lo que comentábamos antes sobre el tema de la siringe. Es correcto. Hay animales que tienen un aparato vocal como el nuestro, como pueden ser los primates superiores. Que no tienen esa capacidad cognitiva para llevar adelante lo que puede ser, por ejemplo, el habla, como hemos Eso hecho nosotros. En cambio, las aves carecen de ese neocórtex y, oh sorpresa, han llegado de alguna forma desconocida hasta ese punto. Así es, porque es que la evolución de las aves, que se extinguió de la evolución de los mamíferos hace más de 300 millones de años, por lo que es normal que nuestros cerebros sean muy diferentes, pero que hayan podido de esa forma tan diferente llegar a la misma conclusión. ¿Por qué? Porque puede, y estoy dejando aquí una semillita, puede que hayan tenido necesidades parecidas a las del ser humano. Así como antes hemos dicho que la grajilla cambió de género, porque la biología es una ciencia viva que va evolucionando según vamos aprendiendo cosas, con la anatomía comparada pasa exactamente lo mismo. Hace 80 o 100 años, cuando empezaron a hacerse estos estudios de anatomía comparada, carecíamos de los medios técnicos con los que contamos ahora. Entonces ahora sabemos muchas más cosas que antes. Y aunque sabemos que las aves no tienen neocórtex, sí que sabemos, porque ya lo hemos visto, que tienen un sistema neuronal elaborado que puede llegar a las mismas conclusiones cognitivas que nuestro neocórtex. Este sistema neuronal tiene un nombre que es la cresta dorsoventricular. Tienen nombres muy difíciles. Pudiéndolo llamar la cosa esa que está ahí, ¿no? Esta cresta dorsoventricular surge de la misma región embrionaria del cerebro de la que surge el neocórtex en mamíferos. ¿Por qué hablo de embriones? Porque el estudio de los embriones es una forma que se utiliza en anatomía comparada, o en anatomía o en filogenia, para saber cómo los animales han ido evolucionando. Porque los embriones tienen la impronta de lo que hemos sido en el pasado. Que si tú miras un embrión, Sí. ves todas las fases evolutivas que hemos atravesado como animales. Es correcto. Todos esos caracteres ancestrales que teníamos y que se han ido conservando o que se han ido perdiendo una vez vamos creciendo, están en ese embrión. Entonces eso nos ayuda a ver lo que hemos sido y en qué punto hemos diferido de otras especies. Corrígeme si me equivoco, pero siempre se ha contado que los embriones humanos tienen como una especie, no voy a decir branquias, pero sí hendiduras que nos conectan, por ejemplo, con los peces. Y no solo nosotros, también les pasa a los embriones de pollo. Tienen exactamente esas mismas hendiduras faríngeas porque tanto ellos como nosotros tenemos un ancestro común que eran los peces. ¿Podemos ver a ese embrión como una especie de álbum de fotos del pasado? Es tal cual. Vale. Es lo que nos explica qué éramos y en qué momento empezamos a diverger como especies. Incluso lo podemos conectar con todo lo que hemos comentado de los estratos geológicos también. Sí. Es un poco eso. Qué interesante esto de los embriones, ¿eh? La ontogenia es un tema apasionante. Lo que pasa es que para 4 frikis como yo. ¿Te
parece que recapitulemos un poco los conceptos que llevamos hasta ahora? Porque yo entiendo que son complejos, sobre todo si es la primera vez. Pienso en ese oyente que ahora mismo está al otro lado y está diciendo ¿Neocórtex? ¿Qué está sobredimensionado? ¿Qué mierda es esta? Vamos a recapitular, vamos a darle un poco de orden. Vale. Porque quedan todavía cosas por salir. Unas cuantas. A la hora de presentar nuevos conceptos va a ser mucho más sencillo. Sí, pues por un lado hemos estado hablando del cociente de encefalización, que en principio nos decía que había una cierta importancia en el tamaño del cerebro respecto al tamaño corporal de un individuo, de un animal. Y luego también hemos estado hablando de que aunque en las aves no existe un neocórtex como en los mamíferos superiores per se, sí que existe una zona que es anatómicamente equivalente. Bien, tenemos estas dos cosas. Ahora vamos a hablar de lo que pasa dentro de ese neocórtex de aves, que no se llama neocórtex, se llama cresta dorsoventricular, pero bueno, vamos a llamarlo un poco neocórtex de aves. Resulta que lo más importante es los chips, las neuronas y las conexiones que hay entre estas neuronas. El cableado. El cableado. Lo que sabemos a día de hoy es que las aves, estas aves inteligentes como las citácidas y los córvidos, tienen mayor número de neuronas que nosotros en esa zona especial del cerebro, en ese neocórtex de aves. Y que no solo eso, sino que esas neuronas son más pequeñas, porque si tenemos más neuronas en un cerebro tan pequeño tienen que entrar de alguna manera. Pues lo han conseguido haciéndolas más pequeñas y además lo han conseguido teniendo las zonas importantes para los procesos cognitivos superiores cerquita. Eso favorece que ese cableado sea más corto y por tanto ocupe menos tamaño. O sea que están utilizando ese espacio de forma más eficiente. Es correcto. A propósito de esto, hay una comparativa que hace la psicóloga y etóloga Irene Pepperberg, que Cecilia conoce muy bien, porque es muy fan, Sí. que es una investigadora estadounidense que bueno, pues ha trabajado sobre todo con citácidas a la hora de entender cómo funciona esa cognición. Y realiza una comparativa muy interesante que yo creo que es muy visual y se va a entender muy bien, que es: los cerebros de los mamíferos serían ordenadores de sobremesa, que son capaces de hacer operaciones complicadísimas, pero son muy grandes, muy ruidosos, necesitan muchos ventiladores, mientras que los cerebros de las aves, concretamente, por ejemplo, los córvidos o las citácidas, que yo creo que son las que estamos mencionando todo el rato, sobre todo los córvidos, obviamente, que es de lo que va este programa, serían más parecidos a un iPhone o a un iPad, que tienen una forma de procesamiento diferente a lo que puede, por ejemplo, poseer un ordenador de sobremesa, pero que los resultados son muy similares. Es decir, tú puedes navegar, por ejemplo, en Internet en un ordenador, pero también puedes navegar en Internet a través, por ejemplo, de un teléfono. Eso es. Irene Pepperberg, que es esta investigadora que, si no habéis visto su documental Life with Alex, os lo recomiendo. Habla sobre la historia de Irene y su yaco de cola roja Alex, que es con el que empezó a hacer estudios de cognición en citácidas. Está disponible en YouTube por si tenéis curiosidad. De lo que habla en realidad es de un proceso biológico que se llama convergencia evolutiva. Es un proceso por el que dos especies que no tienen ancestros comunes evolucionan de forma muy similar, llegando a las mismas conclusiones, pero por procesos de desarrollo totalmente diferentes. El fin es el mismo, pero como hemos llegado hasta aquí no tiene nada que ver. Esto, que parece difícil de entender, en realidad es muy sencillo cuando hablamos de otros problemas que superar a nivel evolutivo, como el del vuelo. No solo las aves tienen alas. Hay mamíferos que tienen alas, como los murciélagos, y hay reptiles, como los pterosaurios, que también lograron superar el problema del vuelo con alas. Y son animales que no tienen nada que ver evolutivamente hablando, pero han llegado a la misma conclusión para superar el mismo problema. En este caso, el ser humano habría llegado al neocórtex y los córvidos han dicho: por ahí no, vamos a llegar a la misma conclusión, pero de otra manera totalmente diferente. Así es. De aquí surgen dos cosas. En primer lugar, podemos inferir que ese cociente de encefalización que comentábamos antes no es la clave de la inteligencia, sino que hay más factores en juego, como por ejemplo el número de neuronas, la disposición que tengan, la complejidad de las conexiones que posean. Tú puedes tener un tamaño de cerebro muy grande, pero no es tanto el tamaño, sino cómo lo usas. Aquí no hay chiste, no esperéis chiste, ¿eh? Y en segundo lugar, algo que a mí por lo menos me parece precioso, que por ejemplo los cuervos y los seres humanos, nosotros a través del neocórtex y ellos implementando una forma eficiente de utilizar el cerebro, hayamos llegado a conclusiones muy parecidas. Y yo creo que esa es la gran pregunta. ¿Cómo estos seres han sido capaces de evolucionar hasta llegar ahí? Porque si, por ejemplo, nos vamos a otras aves, nos daremos cuenta de que no se han producido esos cambios, no ha habido esa evolución, no han modificado su cerebro para poder gestionar esa toma de decisiones sin ir más lejos. Ahí es donde surge lo que se conoce como la hipótesis de la inteligencia social. No sé si recordáis que antes he dejado una semillita y como buen córvido he tirado de hipocampo Ay, me lo como. para recordar dónde estaba esa semillita.
Y esa semillita decía que los seres humanos, y por ejemplo, los cuervos, las cornejas, las grajillas, los grajos, las urracas, han tenido una serie de necesidades sociales que los han obligado a realizar esas modificaciones en su capacidad cognitiva. Y esas necesidades no son otras más que vivir en grupos sociales amplios con relaciones sociales complejas entre los individuos. Esto es muy interesante. Resulta que esta hipótesis la desarrolló un científico en su laboratorio. Este señor era como dices tú, Sergio, Un lixiviado trozo de mierda. que tenía primates en jaulas para hacer diferentes experimentos. Sí. Y no tenían nada con lo que relacionarse, no tenían juguetes, no tenían objetos, cero enriquecimiento ambiental. Madre mía. Pero estaban en grupo, no estaban aislados. Entonces, esos animales tenían capacidades cognitivas superiores y sabían relacionarse entre ellos y no tenían problemas sociales. Entonces, él llegó a la conclusión de que la inteligencia social es lo que hace que los animales evolucionen. Esto se ha visto en algunos casos de niños, por ejemplo, que han sido aislados desde muy pequeños de cualquier trato con otros seres humanos. El caso de Marcos Rodríguez, por ejemplo, con los lobos. Son seres vivos que son totalmente incapaces de relacionarse para el resto de sus vidas de forma eficiente. Entonces es muy importante en animales sociales como primates superiores, ya sean del género Homo, nosotros, u otros primates, como para las aves, la presencia de esos individuos para desarrollarse de forma eficiente. La importancia de la socialización y las dificultades, obstáculos y retos que plantea a la hora de hacer que nuestro cerebro se tenga que adaptar a esas nuevas situaciones. Eso es. Vale, si algo nos ha quedado claro hasta ahora, al menos desde el punto de vista de la anatomía, es que los córvidos son bastante listos. Y vamos a poner muchas comillas en lo de listos, porque sabemos que nos estamos refiriendo a la capacidad cognitiva. Comillas, comillas. Pero vamos a poner ejemplos, porque esto tenemos que demostrarlo, no vale con que digamos ¡son muy listos! Ahora nos vamos, para casa, se acabó. ¡Ya está! ¡El programa ya está! Esta gracia la he hecho más veces ya y cada vez lo hace más largo. O sea, no... Bueno, Vamos a hablar de diferentes cosas o de diferentes situaciones en las que podemos constatar la brillante capacidad cognitiva de los córvidos. Y vamos a empezar hablando del forrajeo. El forrajeo. El forrajeo no es otra cosa que el comportamiento de búsqueda, manipulación y consumo de los alimentos por parte de los animales. Ok. Se utiliza mucho en aves. Dentro de esta actividad, los córvidos, unos en concreto, que se sepa, son capaces de hacer unas cosas que son una puñetera locura, que es el uso de herramientas y, lo que es todavía más guay, el uso de metaherramientas. Uy, metaherramientas. Vamos a hablar de los cuervos de Nueva Caledonia. que en realidad serían cornejas de Nueva Caledonia, pero aquí lo llamamos cuervos. Resulta que esta gente, que son unos portentos, son capaces de crear al menos 3 tipos de herramientas a la hora de forrajear. Estas herramientas son palos, pero los manipulan para que sean de diferente tipo. Son capaces de hacer palos largos, sin más, capaces de hacer palos con un gancho o capaces de hacer herramientas dentadas. ¿Por qué hacen esto? Para capturar las larvas de unos escarabajos que viven en unos troncos. Que le gusta muchísimo. Les gustan muchísimo y son una fuente de calorías de la leche. Entonces les merece la pena el gasto cognitivo tan importante que han tenido que hacer para aprender a hacer estas herramientas, porque van a recibir una cantidad de calorías importante. Entiendo que a la hora de llevar a cabo ese tipo de comportamientos hay una parte que está grabada en el ADN, Así es, hay una parte que es innata. sí, Cuervos de Nueva Caledonia criados en laboratorio para realizar experimentos tienen capacidad de desarrollo de herramientas, pero una capacidad no tan avanzada como los que viven en libertad. porque, y de nuevo tirando de hipocampo, regresando a un bloque anterior de este programa, en el que hablábamos de cómo esas crías, cuando ya llegan a una edad adulta, se quedan todavía en el territorio porque tienen que cumplir una serie de funciones, entiendo que una de esas funciones es enseñar a esas crías que acaban de nacer. Es decir, yo soy tu hermano mayor, pero te voy a enseñar esos procesos avanzados que tú obviamente no portas en el ADN, pero que ya llevas cierta predisposición para llevarlos a cabo. Eso es. Y te voy a enseñar a fabricar estas herramientas que te van a ayudar a conseguir directamente alimento. Los escarabajos. Las larvas de escarabajo. Pero no solamente eso. Esto está guay,
Es fascinante que sepan hacer herramientas, pero lo que es todavía más fascinante es que saben producir metaherramientas. Eso me vuelve loco. La palabra metaherramienta no es otra cosa que herramientas que te sirven para hacer otras herramientas. Maravilloso. Que nos puede parecer una tontería, pero es que en realidad la capacidad cognitiva que tiene que tener un ser vivo para ser capaz de hacer una herramienta que no le va a llevar a su fin directo es muy alta. La producción de estas metaherramientas implica 3 retos cognitivos. Venga. Primer reto cognitivo, Reconocer que una herramienta sirve para obtener objetos que no son alimentos. lo cual requiere habilidades de razonamiento por analogía. Esto me va a servir, pero no para comer ahora. Así Que es un es. poco la tendencia al final de todos los seres vivos, es sobrevivir y la alimentación es una de las claves para eso, además Eso de la es. reproducción. Entonces tú todo el rato estás pensando en... Comer ya. Claro, tengo que comer porque igual dentro de media hora ya no va a existir esta comida y tengo que hacerlo ya. Estos animales son capaces de decir, no, espérate, que esto no me lo voy a comer, pero igual me sirve para comer en el futuro. A esa es. Y ese pensamiento que para nosotros como seres humanos es tan sencillo, que lo hagan estas criaturas es increíble. Segundo reto cognitivo, Bien, Unido a este razonamiento, también tienes que ser capaz de inhibir una respuesta directa a una meta principal, que es obtener alimentos. lo que decíamos del instinto, de decir, ostras, es que si no, Ahí está. igual me muero. Esto es fácil de entender si lo observamos en un experimento que se hace con niños y chuches. ¿Mm? Seguro, es que estoy segura de que los habéis visto 1000 veces en YouTube. Niños a los que les dejan una chuche y les dicen, yo me voy a ir de la habitación, si te comes esta chuche, te comes esta chuche, pero si no te comes esta chuche, cuando yo vuelva, te daré 2. Y los niños, por lo general, se comen la chuche. Hay muchos niños que te comen la Claro, chuche. porque ahí está el cortoplacismo. Tienen la chuche delante y, hombre, Ahí está. en cambio, los cuervos de Nueva Caledonia dicen, espérese, déjame la chuche ahí. No todo tiene que servirme para comer ahora, Ya. me puede servir para comer después y comer mejor y comer cosas que me sean más útiles. Como los escarabajos. Eso es. Las Eh, larvas. Las larvas. tercer reto cognitivo, El último. Realizar un comportamiento organizado jerárquicamente. Eso es muy importante. Es decir, hacer las cosas con un determinado orden para conseguir lo que quieren. Primero hago esta herramienta, luego hago esta otra y luego hago esta otra. Hay experimentos muy interesantes que se pueden observar, se pueden ver en YouTube, con estos cuervos de Nueva Caledonia como protagonistas, que son capaces de, mediante esas diferentes herramientas, en 8 pasos diferentes, conseguir lo que quieren de comer. Ya solo el hecho de que un animal pueda crear una herramienta para fabricar otra herramienta, o sea, Es que es un reto cognitivo que ese tipo de innovación se supone que es una de las cosas que explican la evolución humana. Sí. Es muy importante la evolución tecnológica. Y otra cosa que me alucina, saliendo un poco de lo que es el cuervo de Nueva Caledonia, esto, por ejemplo, yo lo he visto en Cornejas Negras, es la capacidad de entender cuál es la causalidad y ya no crear metaherramientas, sino al igual que hablábamos del tema de los lobos, lo de decir, vale, voy a atraer al lobo para que se coma esta presa y observo también si merece la pena que me coma esa presa, si está en buenas condiciones, el motivo que sea. El hecho de que, y esto yo me imagino que lo ha visto más gente, el hecho de que cojan frutos secos a los que les cuesta acceder simplemente porque no tienen fuerza en el pico, porque son muy duros, pero que a través de la observación, si por ejemplo ven alguna carretera cerca, saben que esas máquinas que pasan por ahí tienen mucho peso y que simplemente colocando una bellota justo por donde pasan las ruedas de esos vehículos, la bellota se va a abrir. No están fabricando una herramienta, pero están utilizando el ambiente que les rodea para conseguir lo que necesitan. O sea, al final es un forrajeo avanzadísimo. Y esto lo hemos hablado alguna vez, que no sabemos si realmente es porque igual una probó un día, funcionó y el resto dijeron, como son capaces de aprender entre ellas y se comunican tan bien, esa información se va pasando de unas a otras y es posible que sea como una especie de leyenda que originalmente nació como algo azaroso Ujú. y de repente ahora se ha convertido casi en un ritual. Dicen, si queremos abrir bellotas, tenemos que tirárselas a los coches. Eso pasa, ¿eh? No pasa solamente en córvidos. Cuando estuve leyendo acerca de aves en general para la documentación del programa, encontré que en Inglaterra, no recuerdo bien si eran herrerillos o carboneros, creo que eran herrerillos, que habían aprendido a abrir los botes de leche que dejaban en las puertas para que los rellenaran. Sí. Entonces empezaron a hacerlo en un barrio y al cabo de X años se habían dado cuenta de que esa conducta se había extendido a lo largo de Inglaterra. Habían ido aprendiendo grupos de herrerillos de diferentes zonas a hacer eso. Porque claro, beberse la nata de la leche te merece la pena ese gasto cognitivo. Para preparar este programa hemos visto muchos documentales, Sí. muchos estudios, hemos leído muchas cosas y recuerdo un caso que a mí me sorprendió muchísimo, que era
Creo recordar que era un campus universitario. No sé si te acuerdas del caso, Cecilia. Sí, era un estudio que se había hecho utilizando máscaras. Sí. Y los miembros del equipo de investigación, que llevaban la misma máscara, lo que hacían era capturar cuervos americanos, que son cornejas, para anillarlos, y lo hacían con esa máscara concreta puesta. Entonces lo que pasaba es que los individuos, cuando los veían con la máscara, los intentaban atacar, empezaban a graznar llamando al resto de individuos. Que hasta ahí todo es normal, Sí. porque obviamente están reaccionando. Pero de lo que se dieron cuenta es que esos cuervos que habían sufrido ese anillamiento, que para ellos, a ver, no es que tampoco se les haga daño, pero yo creo que en cierto modo es un evento traumático. Claro, pasan Porque, miedo, no saben lo que va a suceder. claro, te han capturado y tú no estás disfrutando No de ese disfrutas, momento. Es una mala tarde. Lo sorprendente de todo esto es que la reacción que podían tener los cuervos que habían sufrido todo ese proceso de anillamiento era violenta contra esas. Cada vez que veían esas máscaras, se lanzaban. Sí. Creo recordar que si veían a alguno de ellos sin máscara, no actuaban Nada. de ninguna forma. Era No. cuando veían esas máscaras, se ponían a atacar, comenzaban a sobrevolar, como diciendo, ojo, Ojo que se viene movida. claro, que este señor nos hizo una putadita hace un tiempo Sí. y tenemos que tener precaución. Lo sorprendente es que ese comportamiento también se producía en las nuevas generaciones. Generaciones que no estaban vivas cuando se produjo ese primer encuentro. Por lo tanto, podemos inferir que hay un sistema de comunicación, sobre todo en este tipo de casos, que estamos hablando de casi de depredadores, Ujú. en pos de la supervivencia, que busca, oye, cuando cogió a tu abuelo, No Ricardo, veas qué mal rato pasó la criatura. tu abuelo Ricardo siempre nos contaba la misma historia alrededor del fuego, ¿sabes? Si veis a este señor con máscara, cuidadito con él. Así es. Venid aquí un momento, que os tengo que contar una historia. el abuelo otra vez con lo de las máscaras. Madre mía, siempre igual. Esta es diferente, os va a gustar mucho. A ver. Pero antes, ¿os habéis quedado con hambre? ¿Os frío un huevo? Pero abuelo. Y ahora que tengo vuestra atención. Ya que estamos hablando de cuervos americanos, Las cornejas. Las cornejas. Lo que aquí sabemos que lo que aquí la llamamos- película... la película sería diferente. Bastante. Hablando de herramientas y cuervos americanos, Sí. son capaces de valorar la utilidad de las herramientas que poseen. Cuando encuentran o desarrollan una herramienta que les es útil para encontrar alimento, viajan con ella, se las llevan. No las dejan en un sitio, porque no saben si van a ser capaces de encontrar otra igual. O sea, tienen la capacidad de valorar una herramienta. Es una cosa que a priori puedes decir, ah, pues normal. Sí, claro, normal para ti, Homo sapiens de la leche. Calma, Pero calma. esto es un córvido. Cálmate, cálmate. Y además de esto, no solo son capaces de hacer esta movida con las herramientas y las metaherramientas, sino que son capaces de manipular a sus congéneres para conseguir lo que quieren. Se viene el bloque de teoría de la mente, Cecilia. Se viene, Sergio. Esto va a ser terrorífico. Podemos definir la teoría de la mente como la capacidad de inferir estados mentales, es decir, todo lo que son pensamientos, deseos, intenciones, en uno mismo y en otra persona. Y utilizar esa información para interpretar y predecir la conducta de los demás. Y así de paso también regular y organizar nuestro propio comportamiento en base a eso. Imaginad cualquier tipo de interacción social. A la hora de establecer relaciones positivas con ese entorno, es decir, con el resto de contertulios, estamos en una fiesta, por ejemplo, visualizadlo por unos segundos, tenemos que saber no solo lo que dice alguien, sino por qué y cómo lo dice, porque de esa forma podemos anticipar sus intenciones y modificar nuestro comportamiento ante sus posibles reacciones. Los seres humanos tenemos esa capacidad. Algunos primates superiores también la tienen. Y se sospecha que... ¡Oh, sorpresa! Los córvidos también la tienen. O eso es lo que podemos inferir a partir de diversos estudios que se están haciendo tanto en Corvus corax, en cuervo grande, como en otros córvidos, como por ejemplo los arrendajos, en los que se ha demostrado que son capaces de inferir lo que van a querer sus parejas femeninas para comer, dependiendo de lo que hayan comido. Es decir, si por ejemplo la hembra ha comido una manzana, dicen, no le va a apetecer manzana, seguro que le apetece otra cosa, voy a buscar a ver qué hay por ahí. Ujú. Yo me imagino, y me pongo un poco en situación de un oyente que está realmente interesado por todo lo que estamos contando, porque yo creo que hay cosas que son muy evidentes y sí existe la leyenda de que los córvidos, o los cuervos en este caso, se suele aplicar a los cuervos, son inteligentes.
Al menos es como se dice. Ya sabemos que utilizar la palabra inteligente no es del todo correcto, pero me da la sensación de que todo el mundo, a través de vídeos de YouTube, los típicos vídeos que te encuentras en Instagram, donde salen los cuervos haciendo cosas imposibles, todo el mundo tiene bastante claro que son inteligentes. Pero lo bonito es que hemos dado posibles explicaciones a esa, entre comillas, inteligencia. Lo que vamos a ver ahora ya no es simplemente fabricar herramientas, es convertir tu comportamiento en una herramienta más, que eso da bastante miedo, porque implica no solo ser consciente, que comentábamos antes, de tengo el hipocampo que me recuerda dónde he dejado las semillas, sino una serie de estratagemas que solo buscan crear maniobras de distracción ante sus congéneres. Y esto es muy fuerte. Se está viendo que esta capacidad de hipotetizar sobre el estado mental de otros individuos lo están utilizando para engañarse entre ellos. Ya con maldad. Llaman ahí a malas. Son nefandos. Son felones. Son perillanes. No puedo competir, Sergio. No, pero perillanes sí son. Perillanes sí son. Al final es supervivencia. Correcto. Al compartir carroña con otros carnívoros como hacen, con esa relación de mutualismo que tienen con otros carnívoros, han aprendido a almacenar comida. ¿Qué pasa? Que si yo almaceno comida, soy susceptible de que otros animales, incluyendo animales de mi especie, me la roben. Es decir, soy un cuervo, veo como tú estás escondiendo, yo qué sé, un trozo de carne, un trozo, incluso frutos secos, justo debajo de un árbol, me doy cuenta y digo, pues en cuanto te vayas, me lo voy a coger para mí. Claro, ahí ya tienes un puntito de inteligencia, pero aquí viene la vuelta que es, estoy viendo cómo me estás mirando mientras yo estoy escondiendo este trozo de carne. Así que voy a hacer como que la escondo aquí, y cuando tú te hayas dado la vuelta, esperando a que yo me vaya, me la voy a llevar a otro sitio y la voy a esconder sin que me mires. Y no solo eso, sino que si yo estoy mirando como tú estás escondiendo un trozo de carne y veo que me estás mirando como yo te estoy mirando, voy a hacerme el loco para que no te des cuenta de que te estoy mirando a esconder ese trozo de carne y no te la lleves a otro lado. O sea, ya es el culebrón de la teoría de la mente. Es el Cluedo. Es una cosa muy que es brutal. El juego de la sospecha. Sí, sí, es que es así. Y luego tienen una capacidad que esto ya no es engaño a otros individuos, pero tiene que ver con esta capacidad de almacenaje y ese hipocampo que les ayuda a recordar dónde esconden las cosas. Y es que no solamente tienen la capacidad de saber dónde esconden las cosas, es que tienen la capacidad de saber dónde, qué han escondido y cuándo. Porque no siempre van a esconder frutos secos. Pues hay veces que van a esconder, como hemos dicho, trozos de carne. Claro, y eso se pudre. Son perecederos, exactamente. Entonces, tienen la capacidad de recordar cuándo lo han escondido para saber en qué momento acceder a cada alimento que han escondido. Tiene como una especie de Excel mental con las fechas de caducidad, ¿no? Correcto, de lo que tienen en la nevera. Claro. Es una cosa... Es que es loquísimo tener esa memoria episódica para saber qué han escondido, cuándo y cómo. Aquí teníamos dos experimentos que queríamos mencionaros. El primero de ellos es con charas californianas, que resume un poco todo lo que estamos explicando. Las charas californianas son maestras del engaño. Unas ladronzuelas de la leche. Simplemente con que os diga 3 puntos creo que va a quedar bastante claro. A ver. Ocultan el alimento tras barreras solo si saben que otro pájaro observa. Si no, les da igual. O sea, ellos miran, no hay nadie. Lo tiro aquí. ¿Que hay alguien? Voy a meterlo detrás para que no vea dónde lo estoy dejando. Ahí está. Si el pájaro de alguna forma se siente observado, pero no es capaz de detectar al observador, lo que va a decir es, ok, es posible que haya alguien ahí fuera que pueda detectar si, por ejemplo, yo qué sé, cojo la carne y la meto debajo de unas hojas, porque esa hojarasca va a producir sonido. Así que voy a buscar otro lugar, otro sustrato que, por ejemplo, esté más blando porque acaba de llover, lo voy a meter ahí, para que nadie pueda oír, ni siquiera, ya no ver, que nadie pueda escuchar dónde estoy escondiendo este pedazo de carne. Pero no queda ahí la cosa, porque si sabe que un pájaro lo ha visto esconder el alimento, hace algo que ha comentado antes Cecilia. Vuelven y lo cambian de sitio. Sí, te lo voy a dejar aquí, para que tú creas que se va a quedar aquí. Pero luego me lo llevo. Pero es que no queda ahí. Es que las charas que son capaces de hacer esto, son capaces de hacer esto porque en el pasado ellas han sido ladronas. ¡Oh! Entonces, como yo he tenido este comportamiento con otros animales y les he ido a saquear, es muy posible que esa chara que me está mirando sea una ladronzuela como yo. Cree el ladrón. Ahí está. O sea, tienen esa capacidad de ponerse en la mente del otro. De decir, buah, esta está haciendo lo mismo que hice yo hace 3 días con José Luis, ¿sabes? A ver si se cree que yo soy tonta. Esto queda muy bien definido en un experimento del tipo adivinador-conocedor, del Gesser-Knowler, pero que es bastante extenso. Esto ya se ha hecho en laboratorio y nos podía servir. Seguramente salga en Patreon, seguramente lo grabemos a continuación de todo este programa, pero creo que se nos iba un poco de las manos porque además es un experimento bastante extenso y es complejo.
Es complejo, hay muchos cambios, muchas variaciones, y si ahora, después de todo lo que os hemos contado del neocórtex, teoría de la mente... Os va a explotar la cabecita. Sí, y no es la intención, así que seguramente No. se quede para patrones que disfrutarán, si quieren, de este contenido. Antes de llegar a unas conclusiones finales, vamos a esquematizar algunas similitudes entre el ser humano y los córvidos. Que hemos ido trufando el capítulo de ellas. Es correcto, voy a contar alguna que no hemos mencionado de forma muy breve, pero la mayoría ya las hemos comentado. Una de ellas es las infancias largas. Igual que los seres humanos, los córvidos poseen infancias muy largas, donde aprenden de sus congéneres a relacionarse con otros congéneres y con el medio ambiente que les rodea. Dentro de estas infancias largas también podemos meter el concepto del juego. Son animales que juegan, y no juegan solo mientras son pollos, mientras son pequeños. Al igual que el ser humano, juegan tanto de pollos como de adultos. Esto podemos relacionarlo a su vez con la hipótesis de la inteligencia social, es decir, el desarrollo de funciones cognitivas superiores derivado de relaciones sociales complejas, como las que requieren esos juegos de pequeño, de adulto, de inferir cómo se siente otro animal o no, que además podemos relacionar también con la capacidad empática. Se ha descubierto que los cuervos son capaces de consolar a otros miembros de la familia que han resultado perdedores en un conflicto con otro cuervo. Para consolar a una víctima, primero tienes que ser capaz de reconocer su sufrimiento y luego tienes que reaccionar de un modo que alivie el sufrimiento de quien lo padece. Es decir, esas capacidades empáticas que en principio se circunscriben al ser humano. Además tienen la capacidad de elaborar y manejar herramientas complicadas, cosa que en un principio se creyó que era necesario un cerebro primate para poder llevarlo a cabo. Todas esas cosas son cosas que nos acercan a los córvidos. Es que lo que provoca todo esto que estás mencionando es que ese concepto antropocentrista que siempre ha poseído el ser humano se desmorone. Sí, no somos tan lo más como nos hemos pensado. Hay animales que tienen capacidades cognitivas muy similares a las nuestras y que pueden, de hecho, realizar tareas cognitivas complicadas, incluso mejor que algunos seres humanos. Tú has mencionado antes a Alex, el yaco de cola roja de Irene Pepperberg. Estuve leyendo sobre él y parece ser que era capaz de entender conceptos tan abstractos como, por ejemplo, el concepto de cero. Sí. Un concepto que tardó en aparecer en la propia humanidad. Las urracas, sin ir más lejos, son capaces de reconocer su reflejo en el espejo. Y todo eso requiere de una serie de necesidades cognitivas que a veces, cuando nos colocamos como seres humanos delante de todo, estamos desdeñando las dotes que, por ejemplo, las aves, sin ir más lejos, poseen. Sí, el ser humano ha colonizado muchos terrenos, pero lo que han hecho las aves es increíble. Se han adaptado mejor, se han extendido mejor. Y posiblemente, a pesar de que continuemos en todo este proceso de desdeñar todo aquello que vuela por el cielo, en algunos casos, no voy a decir que son igual de inteligentes que nosotros porque estaríamos cayendo en ese error de antropomorfizar absolutamente todo. Pero esa capacidad cognitiva, que como digo, muchas veces nos reímos de ella, o no ya reírse, sino simplemente desprestigiarla, desmerecerla, esa capacidad, simplemente con un proceso de observación, simplemente con recuperar esa mirada al cielo o a lo que te rodea, te vas a dar cuenta de que sí, está claro, nosotros somos capaces de construir máquinas, somos capaces de construir edificios, pero en su mundo, en ese mundo que ellos mismos, que esas criaturas han creado, toda esa adaptación que han llevado a cabo para llevar o para convertir su ecosistema en un sitio donde poder sobrevivir, en un sitio donde poder reproducirse y en un sitio donde poder alimentarse, al final, esa inteligencia, muchas veces, más allá de poder construir cosas, más allá de poder hacer herramientas que nos sirvan a nosotros, si posamos nuestra mirada en esas criaturas, nos daremos cuenta de que a su modo han hecho algo totalmente parecido. En su mundo, en su ecosistema. Pero al igual que nosotros hacemos herramientas, ellas también lo hacen para adaptarse, para poder de alguna forma domeñar su medio, su entorno. Que no seamos capaces de evaluar su inteligencia, porque hay cosas que hacen que todavía somos incapaces de comprender cómo las hacen, como tener mapas mentales de miles de kilómetros para poder llegar a su casa, como hacen algunas palomas. Predecir la climatología. ¿Saben cuándo va a haber tormentas? Es correcto. Y nosotros... No, Igual y no sabemos cómo lo hacen. Igual un pastor. Fíjate, creo que el ser humano seguramente hace miles de años era capaz de hacerlo,
Pero si algo nos separa, por desgracia, a nosotros, por ejemplo los córvidos, es que ellas han seguido observando lo que les rodea y nosotros hemos perdido esa capacidad de observación. Esa relación con la naturaleza que era la que nos ayudaba a poder leerla. Y eso se sabe. Es que me has recordado la Cueva de las Orcas. Y el calendario solar que hay en la Cueva de las Orcas, que marca cuando entran las orcas en el estrecho. Que a los antiguos que allí vivían, las orcas no les importaban per se, pero les importaba el hecho de que ellos sabían que cuando la orca llegaba, el atún llegaba. Y habían conseguido relacionar la llegada de la orca con algo en el tiempo. Que de hecho es que siempre llegan a la vez, o sea, suelen llegar siempre a la vez, que es la primera luna llena después de carnaval. Es cuando entra la orca en el estrecho persiguiendo al atún. Y eso es lo que está marcado en el calendario solar que hay en la Cueva de las Orcas. O sea, ellos aprendieron a leer la naturaleza, aprendieron a leer los animales que les acompañaban y lo que eso significaba a nivel del calendario. Porque era una fuente de alimento muy importante para ellos. Creo que la incapacidad para poder leer, no sé si llamarlo inteligencia, pero la incapacidad que tenemos para poder leer la capacidad cognitiva de otros seres nos hace a nosotros menos inteligentes. Es que es correcto. Nos denota un poquito, ¿no? A lo mejor no somos tan listos como pensamos. A lo mejor no, ¿eh? Y además es que no hay que complicarse tanto la vida. Es tan simple como que deberíamos de apreciar las capacidades cognitivas de las aves simplemente porque están ahí, sin compararlas con nosotros. Dejemos de un lado las comparativas. Admitamos que son la leche. Y ya está, no hay por qué compararlos con nosotros. Son la leche. Sí, punto final. Ya está. Ya está. O sea, pero sabes que hay una Y si tendencia... quieren nos matan. Si se ponen, nos matan. Sí. Eso está claro. Pero siempre sabes que existe esa... Hablábamos de lo del ADN, pero creo que en el ADN del ser humano está grabado lo de comparar todo el rato. Todo se basa en comparaciones. Que tiene sentido a nivel psicológico tiene sentido. Y, a además, nivel antropológico. Sobre todo cuando son parecidos a nosotros. Sí, pero me refiero incluso en general. Sí. Porque como el ser humano trabaja mucho a base de modelos, me imagino que también hay algo atávico ahí, algo que está impregnado de observación, Sí. mucho de aprendizaje. Sí. Pero como todo lo basamos en modelos, estamos todo el rato comparando esos modelos. Sí. E igual no es el mejor camino. Simplemente nos podemos maravillar y, sobre todo, en vez de comparar, aprender de esas aves. Porque nos pueden enseñar muchas cosas. Ujú. Nosotros existimos, pero hay un montón de criaturas en este planeta que son fascinantes. Tecnológicamente estamos muy evolucionados, pero nuestro cerebro sigue siendo el mismo que hace 20.000 años. No ha evolucionado. Estamos estancados. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Windows? Ser ¿Qué humano. está pasando Windows XP? Uy, Homo sapiens, ¿eh? Uy, el Homo No, sapiens, ¿eh? ¿Qué te está no estás tirando pasando? para adelante ya, ¿eh? Te has quedado Ay. aquí un poquito parado, ¿eh? Actualízame, Windows. A lo largo de estos 9 años de Descampado hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de cine, hemos hablado de música, de historia, de videojuegos. Y entiendo que de repente introducir una temática como esta, una temática vinculada a los animales, a la fauna, puede sorprender. Pero esta idea lleva sobrevolando mi cabeza, nunca mejor dicho, mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no se trata simplemente de relatar, pues, cómo se hace una película, cómo se compone una canción, cómo se graba un disco. Y no está mal, obviamente, porque el Descampado se ha centrado, como digo, a lo largo de estos años mucho en el arte. El arte es algo maravilloso. Pero creo que el arte no es simplemente lo que nosotros podemos hacer, sino que existe un arte en el que muchas veces nos reparamos, pero que está ahí, que nos rodea. Y estoy hablando de la propia naturaleza, porque la propia naturaleza es una construcción, es un baile, una sinfonía, un universo de sinergias, de relaciones, de comunicación, de magia, que cuando decides sumergirte un poco en ese agua, en ese lago de conocimiento, te sientes afortunado por ser capaz de presenciar algo así. Y de vez en cuando, más allá de conocer cómo trabaja Martin Scorsese o el propio Tim Burton, ya que estamos con toda esta locura de Batman, de vez en cuando volver a la tierra, meterte en un bosque y simplemente escuchar y observar, no es que te conecte con la propia naturaleza, sino que te conecta contigo mismo. Yo recuerdo que cuando vivía fuera de España, vivía en Inglaterra, una noche decidí pues, pasar unas horas en un bosque de noche. Un bosque de noche es otro mundo, no tiene nada que ver con un bosque de día, es otra realidad. Y nunca olvidaré cómo durante las primeras horas me convertí en esa especie de depredador. Os estoy hablando de las 2, 3 de la mañana. Obviamente todos los habitantes de aquel bosque sabían que había un extraño. Ese extraño era yo. Y estaban callados.
estaban diciendo, este señor, esta criatura que hay aquí, ¿de qué va? Y de repente se produjo un clic, no sé si algunos de los pájaros que allí habitaban, los zorros, los diferentes animales, alguno de ellos dijo, no parece peligroso. Y la orquesta que de repente, la sinfonía que se construyó allí con todos los animales, es algo que aún a día de hoy me emociona porque de repente, como digo, ese bosque por el que había transitado tantas veces a lo largo de mi estancia allí, se convirtió en otra cosa, se convirtió en otro mundo. Y poder vivir eso, al menos una vez en tu vida, no digo que vayáis a un bosque, ni hagáis lo mismo que yo, pero ahí entendí que había algo, que había un secreto por explorar. En el momento en el que abres un libro de naturaleza y te pones a intentar aprender o te pones a intentar desbrozar, por utilizar la palabra desbrozar, que de vez en cuando tengo que meterla, te pones a intentar analizar por qué los animales, por qué los mamíferos, los reptiles, los insectos actúan de una forma. Pensad un momento en las abejas, sin ir más lejos, la cantidad de misterios que encierran todavía los animales y nosotros como humanos, más allá de intentar, ya no digo entenderlas, porque hay gente que se dedica a estudiar eso, más allá simplemente de observarlas, pensamos que el centro del universo simplemente se compone de los humanos. Yo tengo una especial conexión con un señor que se llamaba Félix Rodríguez de la Fuente. Félix Rodríguez de la Fuente trabajó en televisión, pero también lo hizo en radio. Y en radio tenía un programa que se llamaba La Aventura de la Vida. En ese programa Félix, además de visitar varios rincones del mundo y contarte sus aventuras, su relación con los animales, también hacía una cosa que a mí me marcó especialmente. Eran cartas de amor. Creo que alguna vez lo hemos dicho también en el descampado, la importancia de divulgar, de traeros estos contenidos, ya no solo por haceros disfrutar o enseñaros nuevos mundos, sino también porque divulgar es compartir un pedazo de ti. Y lo que Félix hacía ahí, además de compartir un pedazo de sí mismo, con todas esas historias que, como digo, relataba a través de las ondas, a través de Radio Nacional de España, también estaba escribiendo cartas de amor. Yo recomiendo que os escuchéis esos programas, esos episodios, porque son una maravilla. Y son cartas de amor porque si algo tenía Félix, era ese respeto y esa necesidad de entender lo que le rodeaba. Algo que, como hemos dicho hace un momento, el ser humano ha perdido. Este programa pretendía adentrarse en el mundo de los córvidos, porque son criaturas maravillosas, que más allá de todo el elemento literario que los rodea, o incluso antropológico, que poseen, que es mucho, como pájaro de mal agüero, símbolo de la muerte, y muchos más, porque aparecen en religiones, aparecen en leyendas, en mitos, más allá de todo eso, es nuestra pequeña carta de amor a estas aves maravillosas, no solo porque nos llame la atención su inteligencia, sino porque en el fondo nos demuestran lo pequeño que somos en este universo. Esta puerta que hemos abierto hoy, que yo espero que si Cecilia no supera el shock que supone grabar en el descampado con toda la preparación, las horas de grabación y todas estas cosas, si Cecilia supera todo esto, yo espero que se repitan más programas. No porque quiera convertirme en Félix Rodríguez de la Fuente, ni siquiera Cecilia tampoco quiere hacerlo, pero sí creo que el hecho de poder acercar este mundo maravilloso a vosotros, a los oyentes, a ti que estás allá al otro lado, no solo va a hacer que veamos esa realidad que nos rodea de otra forma, sino que creo que nos va a hacer mejores personas. Porque si algo tiene entender la naturaleza, más allá incluso de entendernos a nosotros mismos, es que te hace mejor persona. Cecilia. Sergio. Así funciona, me pongo a rajar y esto va Tú todo para solo, adelante. Yo me puedo ver. Me voy a mi casa, cojo Bueno, el coche, me piro. Tú te has ido a tu casa y has vuelto. O sea, has ido a por cena, has cenado Me he ido 3 horas, he vuelto. y has vuelto. ¿Eh? Que muchas gracias, de verdad. Es una puerta, como digo, es una puerta que tenía muchas ganas de abrir. Sabes, como yo, hemos tenido conversaciones sobre este tema, sobre Sí. el mundo de los animales, que había cierto interés por mi parte a la hora de traer estas temáticas que van más allá de lo que solemos contar, pero que creo que mucha gente lo va a agradecer. Porque hemos dicho la palabra fascinante muchas veces, pero es por un motivo. Sí, porque es que lo es. Muchas gracias por la paciencia. Paciencia Y ninguna. por obligarme a hacer esto. me ha obligado. Ya puedo cortar las bridas, ¿no? Ya puedes cortar la brida, me dejas que me vaya a mi casa. No, muchas gracias por obligarme a hacer esto, que es algo que me cuesta mucho, me ha costado muchísimo, tú lo sabes. Pero gracias porque sabes lo que significa la naturaleza para mí y que me gusta que la gente sienta lo mismo, la misma fascinación que siento yo por ella. Y como tú eres un poco así loco en ese aspecto como yo, porque
A mí no se me dan muy bien las personas, pero se me da bastante bien. Se me da bastante bien observar la naturaleza y disfrutarla. Entonces, la oportunidad de poder hacer que la gente se interese por ella, pues es muy bonita. Y ya estaría. Ha sido largo, pero creo que va a quedar bonito porque tú sabes mucho de hacer esto. Y habrá que hablar de animales en el futuro. Lo que tú quieras, tú ya sabes que yo a tope. Además se pueden hablar de muchas cosas, que eso es algo que me encanta. Uy, Que Dios, hay es muchísimas tan vasto cosas. este mundo que se pueden contar tantas cosas. Fíjate que no hemos tampoco... Algunas han caído por el camino, pero no hemos entrado mucho en curiosidades que se pueden contar, pero un programa hablando de cognición animal podría ser muy interesante. En general. Que no limites a los córvidos. Correcto. Es que eso pueden ser 17 horas. No tengo ningún tipo de problema. Incluso Estupendo. hablar de las abejas, hablar de los lobos. Se puede hablar de Uy, tantas cosas. Hablar de lobos y de orcas, Y de orcas. Eso también podría ser muy que bonito. me gusta mucho a mí ese tema, ya lo sabes. Que sucede un poco también como con los cuervos. Gente que tiene muy mala visión de ellas y son unos animales increíbles. Gracias, de verdad. A ti. Y nos vamos a ir ya. Recordad que tenemos el Patreon, que podéis colaborar con nosotros para poder sacar este proyecto adelante. Hace falta. ¡Denle dinero! Denme dinero, por favor. Que está muy bien que os hagáis... que me sigáis en Patreon, pero que por favor que colaboráis también. Aunque por sea favor. 3 eurillos, hombre. Y como os hemos dicho al principio del episodio... mirad al cielo. Qué bonito. Síguenos en redes y únete al Patreon del Descampado. Es muy fácil y por muy poco al mes... Espera, que todavía no he terminado. ¿Pero va a ser solo música o van a hablar o algo? Sí, ya voy. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Movido un poco por todo el tema de la mala prensa que suelen tener los córvidos, especialmente lo que son las cornejas y los cuervos, me puse a investigar un poco de dónde podía venir esa mala percepción, más allá de que es una ave carroñera y todos sabemos que al ser carroñera, simbólicamente posee matices luctuosos. Correcto. Si echamos un ojo a las diferentes culturas que han existido a lo largo de la historia de la humanidad, vamos a encontrar ejemplos y representaciones de todo tipo. Sí hay una tendencia a lo negativo, pero también existe otra vía más positiva. Vale. Tenemos que tener claro que además de todo el tema de la alimentación, visualmente hablamos de un pájaro que es negro y que además tiene la capacidad de hablar, por lo que pronto se convirtió en un mensajero. Alguien que traía historias, profecías, incluso un psicopompo, que es una palabra así que puede hacer mucha gracia, pero un psicopompo es un ser que normalmente en lo que son la mitología, incluso en las religiones, aunque las religiones no deja de ser un poco también mitología, no vamos a negarlo, es el que conduce las almas de los difuntos hacia el cielo, hacia el infierno, hacia el mundo ultratumba, todo dependiendo de cuál sea la cultura en cuestión. Y de hecho la palabra psicopompo viene de psique, que es alma humana, esto puede sorprender a más de uno, y pompos, que es el que guía o conduce. Luego podemos colegir de todo esto que es el que guía las almas humanas. Es muy típico en lo que es el folclore, en lo que es, por ejemplo, las leyendas, las típicas leyendas, mitos y leyendas españolas de Cantabria, del País Vasco, prácticamente de cualquier zona de España. Siempre hay alguna que trata a un córvido. Suele ser un cuervo, por lo general, es el clásico, aunque también las cornejas pueden hacer acto de aparición. ¿Y las urracas? Están muy relacionadas, como digo, con la profecía, con la sabiduría, con la longevidad. Y aunque es difícil de establecer un punto de origen a todo esto, sí podemos hallar las primeras muestras, por ejemplo, en la cultura grecorromana. Ahí tenemos la famosa historia del cuervo, que a veces también es una corneja, pero por lo general suele ser un cuervo, dependiendo de quién cuenta la historia, porque esta historia la ha contado Higino, Pausanias, Calímaco, Ovidio, Hesíodo, todo el mundo ha contado esta historia. Estoy hablando de la historia de Apolo con Coronis. No sé si la conocéis,
Apolo es el dios de la profecía, entre otras muchas cosas, porque era multitarea. No trabajaban mucho, pero a la hora de ponerse títulos le gustaba muchísimo. La naturaleza, la verdad, la profecía, el tiro con arco, la medicina, la curación, la música, la poesía, las artes, las croquetas, de todo. Y según esta narración mitológica, Apolo envió un cuervo que era blanco, también existe la versión con corneja, pero vamos a quedarnos con el cuervo, que era blanco, insisto, lo envía a espiar a su amante, que era Coronis. Y cuando el cuervo vuelve con noticias de Coronis te está poniendo los cuernos, no te está siendo fiel, Apolo se cabrea mucho y chamusca al cuervo, lo torna negro. Y todo por hacer mi trabajo. Igual te estás preguntando ahora mismo si existen cuervos blancos, y sí, Vaya. porque dentro de la naturaleza tenemos el albinismo, pero también tenemos el leucismo. La gran diferencia entre los dos es que estos últimos, los que tienen leucismo, cuentan con melanina, pero no pueden fijarla, y en cambio los albinos directamente no la poseen. Por eso los que tienen leucismo soportan la luz del sol y no ven sus ojos afectados, pero en cambio los que tienen albinismo sí, porque carecen de esa melanina. Estupendo. Regresando a todas esas creencias grecorromanas, nos queda claro que si una criatura, en este caso un ave, como por ejemplo el cuervo, es un mensajero de los dioses, por lo general solía traer malas noticias, porque otra cosa no. Pero los dioses eran un poco cabrones. Correcto. Dicho de otra manera, si tú desde niño llevabas escuchando que los cuervos eran los que traían esas malas noticias, las historias, esas profecías, en el momento en el que veías uno, sentías que era un signo de mala suerte. Y es posible que a partir de ahí se fuera creando esa mala imagen que nos acompaña hasta nuestros días. Lo interesante de esto es que si nos vamos, por ejemplo, a la historia de Noé, El del arca. para comprobar si el agua ha bajado, primero envía un cuervo y después una paloma. ¿Qué pasa? Que llegó Filón de Alejandría, que era un filósofo judío helenístico, ¿Y por qué no se me ocurrió nada más? que realizó una interpretación alegórica de la Biblia y representó al cuervo como un símbolo de vicio y a la paloma como un símbolo de virtud, que llega hasta nuestros días. Claro, si te pones a rascar en la Biblia te das cuenta de que más allá de un símbolo de vicio protervo, que eso no deja de ser una interpretación, en algunos versículos se especifica que no se pueden comer los cuervos, que no son cazables. Es más, en el caso de Elías, son cuervos los que le llevan pan y carne por petición de Dios. Si seguimos tirando de todo este hilo de la religión y nos vamos, por ejemplo, a la Edad Media, encontramos allí la leyenda del martirio de San Vicente de Zaragoza, que no sé si la conocéis, típico martirio que se desolla, se le tortura a la parrilla, todo lo que os podáis imaginar. El pobre San Vicente no pasó una buena tarde. Y son los cuervos los que protegen su cuerpo de no ser devorado por animales salvajes. ¿Qué pasa? Que si luego nos vamos al Corán, que sabéis que en el Corán también se cuenta la historia de Caín y Abel, tras asesinar a su hermano, Caín no sabe cómo deshacerse del cuerpo y de repente ve a un cuervo que está enterrando a un compañero y se le ocurre la idea. Dice, Uy, si esto se me está mostrando delante mía será porque Dios me lo ha revelado. que es muy típico también en la Biblia. Esto sucede porque me lo ha revelado Dios. Pero te vas a cargar a 100.000 personas. Me lo ha revelado Dios. Bueno, pues en este caso Caín dice, pues haré lo mismo. Está todo pagado. Hay mucha presencia en la mitología galesa como un símbolo de la batalla, la bravura, la muerte. De hecho, ahí está, por ejemplo, la historia de la Torre de Londres, que no os voy a contar aquí, pero igual algún día contaré si hago un especial sobre Londres, que podría molar hacer un especial sobre Londres, contando curiosidades, aunque igual antes tendría que hacerlo de algunas ciudades de España que también albergan muchos secretos y muchos misterios. Pero como digo, es importante en esa mitología. También en el hinduismo su presencia es significativa y, por supuesto, para los vikingos o para las culturas germánicas, pues os podéis imaginar. Odín tiene dos cuervos, de hecho, tiene a Hugin, que sería pensamiento, y a Munin, que significa memoria, que son los observadores, los que traen las noticias de Midgard. No sé si algún día haremos el especial de mitología, yo te soy sincero, pero oye, vamos dejando cosas por el camino. De hecho, no sé cuál sería la traducción, no sé si Laia escuchará esto, no sé exactamente cómo se traduciría, pero hay una cosa que se llama Raven Banners, que son algo así como banderas de cuervo, y tanto Ragnar Lothbrok como Harald Hardrada las usaban y eran características de ellos. En lo que es el folclore sueco, para que veáis cómo evolucionan las cosas desde esa mitología vikinga o las diferentes culturas germánicas, para los suecos, o al menos en el folclore sueco, es posible que si ahora le preguntéis a alguno os diga, ¿de qué me estás hablando? Pero en su folclore, los cuervos son fantasmas de gente asesinada, son almas malditas, porque no están enterradas bajo un ritual cristiano. Imaginad, por ejemplo, un campo de batalla donde no se enterraba a la gente, pues el alma de cada uno de esos combatientes se transformaba en un cuervo.
Hay un punto de coincidencia que llamó bastante mi atención con lo que son los pueblos siberianos, como pueden ser los coriacos, los chukchis, y las naciones o las tribus del noroeste del Pacífico, de Norteamérica, vaya. Fíjate que suelen ser culturas que por lo general son bastante desconocidas porque, entre otras cosas, no mueve mucho turismo. Hay gente que va, pero no viven en las mejores condiciones para un ser humano normal. Y son las grandes desconocidas no solo por todo lo que han tenido que hacer para adaptarse al medio, que es increíble y me recuerda bastante a los córvidos, sino por toda la mitología que han creado para explicar eso. Y es precisamente ahí donde se produce el punto de coincidencia, porque hasta ahora os he estado contando la presencia de esos cuervos en las diferentes culturas, religiones, leyendas. Pero en este caso, los cuervos o las cornejas van a tener una importancia todavía mayor, porque no van a ser simples actores, sino que van a ser creadores o protagonistas. Si nos vamos, por ejemplo, a los kuchkis, que como digo es un grupo indígena del norte de Siberia, cuentan la historia de que un cuervo y su pareja se aburren juntos, y cuando la hembra le pide al cuervo que cree un mundo, él no sabe qué hacer. Ella se duerme, da a luz 2 gemelos, porque sí, y se dan cuenta de que no tienen plumas, y que se ríen de su forma de hablar, de los graznidos. Esos fueron los primeros seres humanos. Los cuervos, para los kuchkis, son los creadores de los seres humanos. Inspirados por el nacimiento de los gemelos, fueron los cuervos los que comenzaron a crear las montañas, los ríos, los valles, las plantas y los animales. Si nos desplazamos en el mapa a esas tribus, naciones indígenas del noroeste del Pacífico, la importancia de los córvidos es vital. Voy a ir con 3 ejemplos. El primero de ellos son los Haida-Gwaii, que cuentan cómo un águila gris, en el principio de los tiempos, era el guardián de la luna, el sol, las estrellas, el agua fresca y el fuego. Y este águila gris odiaba tanto a los seres humanos que mantenía todas estas cosas ocultas. La gente vivía en la oscuridad, sin fuego, sin agua fresca, pero hete tú aquí que el águila gris tenía una hija preciosa, y el cuervo se enamoró de ella. En aquellos tiempos el cuervo era blanco, y gracias a eso consiguió conquistar el corazón de la hija del águila gris. Ella lo invitó a casa de su padre, y cuando el cuervo vio el sol, la luna, las estrellas, el agua fresca y el fuego colgando de los costados de la cabaña del águila, supo lo que tenía que hacer. En cuanto tuvo oportunidad, cogió todos los artículos y salió volando de la casa a través del agujero de la chimenea. A partir de aquí te lo puedes imaginar, el sol se puso en el cielo, después llegó la luna, dejó caer el agua, se formaron los océanos, los ríos, los lagos, y también se chamuscó con el tizón de fuego que había robado. Por eso los cuervos son negros. Es más, en el momento en el que se le cae, golpea contra las piedras y por ese motivo, cuando tú chocas 2 piedras, saltan chispas. Esto de dejar caer cosas aparece en más tribus, en más naciones. Por ejemplo, dejan caer una piedra y eso forma los continentes, o eso forma la Tierra. En algunos casos, como por ejemplo en los Inuit de la isla de Kukulik, en el estrecho de Bering, cuentan cómo los cuervos crearon su país sumergiéndose en el mar y sacando arena de la superficie. Con esa arena crean los seres humanos y además les enseñan a cazar y a pescar. Hay una historia muy bonita en la que cuentan cómo los cuervos van cogiendo pedazos de plata y de esa forma, colocándolas en el firmamento, en el cielo, crean la Vía Láctea. Pero me voy a quedar con una historia en concreto que llamó mi atención de los Inuit, a la que voy a dedicar un poco más de espacio y con la que incluso voy a poner tono de historia, porque hasta ahora te estaba contando cositas, pero ahora me voy a poner un poco más intenso. Así que espero que lo disfrutes. Es otro salto más al vacío del descampado, pero bueno, igual en el futuro podemos hacer esto de vez en cuando. Esta es la historia de Corneja. Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, cuando el mundo aún era nuevo, los Inuit vivían en su hogar del norte sumidos en la oscuridad. Nunca habían oído hablar de la luz del día, y cuando la corneja Tuluak, que viajaba de un lado a otro entre las tierras del norte y el sur, les habló por primera vez de la existencia de esa luz, no le creyeron. Pero los más jóvenes, fascinados por aquella historia, hicieron que Tuluak la repitiera hasta sabérsela de memoria.
Imaginaos hasta dónde y durante cuánto tiempo podríamos cazar, se decían unos a otros. Sí, y ver al oso polar antes de que ataque, coincidían otros. Pronto, el anhelo por la luz del día que doraba las tierras del sur fue tan fuerte que los inuit le rogaron a Tuluak que la trajera. Tuluak negó con la cabeza. Soy demasiado mayor, les dijo. La luz del día está muy lejos. Ya no puedo llegar a lugares tan remotos. Pero las súplicas del pueblo le hicieron recapacitar, y finalmente accedió a emprender el largo viaje hacia el sur. Tuluak voló muchos kilómetros a través de la interminable oscuridad del norte. Muchas veces se cansó y estuvo a punto de regresar, pero al fin vio un borde de luz en el horizonte y supo que estaba cerca. Tensó sus alas y voló con todas sus fuerzas. De repente, el mundo de la luz del día irrumpió ante él, esplendoroso y brillante. Los infinitos tonos de color y las muchas formas que lo rodeaban hicieron que Tuluak mirara y mirara fijamente. Decidió posarse en un árbol y descansó allí, exhausto por el largo trayecto. Sobre él, el cielo era de un azul infinito, las nubes blancas y esponjosas. Era imposible saciarse de tan maravillosa escena. Pero tenía una misión y echó a volar de nuevo. Cuando llevaba un rato aleteando, bajó la mirada y se dio cuenta de que estaba cerca de un pueblo que yacía junto a un ancho río. Escogió un árbol en el que posarse, y desde allí vio como una hermosa niña mojaba un gran balde en las frías aguas. Tuluak se convirtió en una pequeña mota de polvo y cayó sobre la capa de piel de la muchacha. De esa forma regresó con ella al refugio de su padre, que resultó ser el jefe del pueblo. El interior de la casa era cálido y acogedor. Tuluak miró a su alrededor y vio una caja que refulgía. Luz del día, pensó. En el suelo, un niño jugaba contento. La mota de polvo que era Tuluak saltó hacia el oído del pequeño. Inmediatamente, éste se incorporó y comenzó a frotarse la oreja entre lágrimas. El jefe entró corriendo en el refugio para ver qué pasaba. ¿Por qué lloras, hijo mío? Dentro del oído, Tuluak susurró: ¿Quieres jugar con una bola de luz del día? El niño volvió a frotarse la oreja y luego repitió las palabras de Tuluak. Trae la caja, hija mía, exclamó el jefe, y de allí sacaron una bola fulgurante. La ató con una cuerda y se la dio al pequeño. Estaba llena de luces y sombras, colores y formas. El muchacho reía alegremente tirando del hilo y viendo rebotar la pelota contra el suelo. Entonces Tuluak rascó el interior de la oreja y el muchacho se llenó de lágrimas. No llores, pequeño, dijo ansiosamente el jefe. Dime qué pasa. Dentro del oído del niño, Tuluak susurró: ¿Quieres salir a jugar? El muchacho repitió las palabras, e inmediatamente el jefe levantó al pequeño y lo llevó fuera. Tan pronto como cruzaron el umbral de la puerta, Tuluak saltó de la oreja del niño y retomó su forma natural. Se lanzó hacia la mano del pequeño y le arrebató el hilo. Luego se elevó más y más hacia el infinito cielo azul, con la bola de luz flotando detrás de él. En el extremo norte, los inuit vieron como una chispa de luz se acercaba a ellos a través de la oscuridad. Se hizo más y más brillante, hasta que pudieron ver a Tuluak batiendo sus alas mientras volaba hacia ellos. La gente jaleó, señaló y gritó de alegría. Tuluak dejó caer la bola, que se hizo añicos en el suelo, liberando la luz del día para que explotara, iluminando cada lugar oscuro y ahuyentando cada sombra. El cielo se volvió brillante, las montañas oscuras adquirieron color, luz y forma. La nieve y el hielo brillaban tanto que los inuit tuvieron que protegerse los ojos. La gente reía, lloraba y exclamaba su buena suerte. Pero Tuluak les dijo que la luz del día no duraría para siempre. Solo había obtenido una bola de luz del día de la gente del sur, y necesitaría descansar 6 meses cada año para recuperar su fuerza. Durante este periodo de 6 meses, la oscuridad regresaría. La gente decía: «Medio año de luz es suficiente»,
Antes de que trajeras la luz del día vivíamos toda nuestra vida en la oscuridad. Luego agradecieron a Tuluak una y otra vez. Hasta el día de hoy, los inuit viven medio año en la oscuridad y medio año a la luz del día. Y siempre son amables con las cornejas, porque es una de ellas la que trae la luz. Síguenos en redes y únete al Patreon del Descampado. Es muy fácil y por muy poco al mes podrás disfrutar de contenido extra como análisis de discos, videoblogs, cineclubs, curiosidades, documentación, making of de los programas, etcétera, etcétera. Además estarás apoyando a que este proyecto pueda seguir adelante. Ayúdanos a seguir creciendo como un pepino in the middle of the huerto. Este programa no contiene trazas de inteligencia artificial.